7 horas con 3 minutos en tu noticiero con textos y textos en nuestro espacio Idea y Palabra. A continuación queremos darle la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además es un experto en el tema anticorrupción, democracia y transparencia en Ecuador, con quien vamos a dialogar acerca de este tema muy puntualmente. Doctor, muy buenos días, bienvenido a este espacio. ¿Cómo evalúa usted el estado actual de transparencia en Ecuador? ¿Se vive un estado de transparencia? Buenos días, un gran saludo a ustedes y a quienes siguen la señal de UTC Radio. Mira, lamentablemente durante este último tiempo, sobre pretexto de la crisis de seguridad que atraviesa el país, han bajado los estándares de transparencia, de rendición de cuentas, de entrega de información oportuna a la ciudadanía para que pueda hacer control social. Por un lado, tú tienes disposiciones desde el Ejecutivo que no entregan información completa respecto a lo que significa, por supuesto, el uso de recursos públicos para los temas de seguridad. Y aunque este tema en específico tiene una reserva de información que impide que los ciudadanos tengan libre acceso, por ejemplo, a los planes que se ejecutan desde las instituciones para hacer un trabajo de prevención o un trabajo de acción contra la delincuencia, eso no quiere decir que, por ejemplo, no se pueda tener acceso o no se deba tener acceso a la información relacionada con los procesos contractuales en los que está de por medio recursos de los ecuatorianos y que tienen que ver con la compra y la ejecución de obra en materia de seguridad. Adicionalmente, por desgracia, nos hemos encontrado algunos casos de instituciones que, sobre pretexto, de nuevo, de la vulnerabilidad de sus funcionarios, empiezan a ocultar información de aquella que está obligatoriamente establecida en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como a cumplirse por el principio de transparencia activa. El reto que tenemos por delante no es menor en este momento. Por otra parte, ¿cuál es el impacto que ha tenido la ley que usted acaba de mencionar, la ley de acceso a la información pública en nuestro país? ¿Se ejecuta o simplemente es letra muerta? ¿Existe un libre acceso? ¿Se cumple cuando un ciudadano solicita información a una institución? Mira, yo creo que hay algo importante que considerar. Tenemos desde hace bastantes años, ya no es meses, una nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, construida, co-creada con la ciudadanía, con las instituciones, sobre la base del estándar de la ley modelo 2.0 que aprobó la Organización de Estados Americanos hace algún tiempo. Modernizamos nuestra LOTAIP del 2004, establecimos temas relacionados con datos abiertos, con rendición de cuentas, con entrega de información para facilitar la vida de la ciudadanía. Junto al órgano garante del derecho, la Defensoría del Pueblo, incluso hemos llegado a trabajar de manera conjunta en el establecimiento de un portal centralizado de información pública, para que, sin necesidad de estar buscando páginas web ni secciones de transparencia, la ciudadanía pueda, en un sitio único, acceder a estos datos. Ahora, la responsabilidad mayor, por supuesto, es la del cumplimiento, que las instituciones, teniendo responsables, no se hagan de la vista gorda respecto de esta obligación que tienen, porque de lo que se trata no es sino de dar a la ciudadanía información y datos que le permitan no solo tomar decisiones de su vida diaria, sino también hacer control social de lo que su gobierno local, su subsecretaría, su ministerio está haciendo con recursos que nos pertenecen. ¿Cuál es el papel que deberían jugar los medios de comunicación en este proceso de transparencia y libre acceso a la información? Mira, el derecho de acceso es un derecho que nos cubre a todos los ciudadanos, pero es una herramienta fundamental para el ejercicio del periodismo. El acceso a la información permanente, continuo, sin interrupciones, les permite a los periodistas investigar, tener información y datos ciertos al momento de entregarle un reportaje a la ciudadanía.
Por ello es que es fundamental que la información y los datos estén actualizados, que los pedidos de información a las instituciones públicas sean respondidos de manera oportuna, en ese plazo que esté establecido en la propia ley, y que no simplemente hagan lo que les venga en gana, ¿no? Porque no es bueno para el periodismo el que se diga yo tengo una fuente que me está pasando documentos. Ya hemos tenido casos en nuestro país en los que los documentos que se pasan no son ciertos, o que la información que se recibe no es la que corresponde con la realidad. Por lo tanto, ya no tendríamos un ejercicio periodístico, sino un ejercicio de desinformación. Así es que ahí tú ves que acceder oportunamente a información y datos públicos, como manda la Constitución y la ley, se constituye en una herramienta, en un pilar fundamental para el ejercicio del periodismo, particularmente del periodismo de investigación. 7 horas con 9 minutos en tu noticiero Contextos y Textos, en este espacio de diálogo, idea y palabra. Estamos dialogando con el abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además de experto en temas de anticorrupción, democracia y transparencia en el Ecuador. Doctor, en este sentido, ¿es posible que el libre acceso a la información permita controlar o evitar de alguna manera los niveles de corrupción en los círculos de las instituciones públicas del Ecuador? Por supuesto que sí. Mira que muchos casos que se han denunciado de corrupción han tenido como fundamento acceder a información pública básica. Hace algún tiempo, los casos denunciados sobre anomalías en procesos de contratación pública fueron posibles gracias a que se accedió a esa información, a esos documentos, a esos datos. Cuando una institución como la Asamblea Nacional contratado, aunque digan no violando la ley, a familiares y a personas relacionadas con los asambleístas en cargos de asesores y de asistentes. Ese dato se logró tener gracias al acceso a la información pública, gracias al ejercicio de ese derecho. Tanto la ciudadanía como los periodistas tienen una gran herramienta en sus manos. Yo creo que en este momento es fundamental ya no solo decir que se la tiene, ya no solo pensar que hay secciones de transparencia en las páginas web, sino empezar a monitorear la información que está ahí y empezar a activar controles sociales sobre lo que esa información nos arroja. Así es que esperemos que cada vez más la ciudadanía haga uso de esta herramienta, empiece a revisar la documentación que está ahí disponible, pueda hacer seguimiento de la obra pública que se ejecuta en su barrio, en su comunidad, de lo que está haciendo su municipio, de quiénes son sus funcionarios, porque eso es fundamental para que incluso quienes están en el poder comprendan que con el voto no han recibido un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana, sino que tienen a la ciudadanía, al mandante, a quien tiene el verdadero poder, permanentemente vigilando que las cosas se hagan bien y que ese mandato que les entregaron a través del voto efectivamente se cumpla. La siguiente pregunta es un poco compleja a lo mejor de explicar. ¿Cómo se articula actualmente la lucha anticorrupción desde el ámbito de la justicia estatal? Y si es que es perfectible, mejorable, ¿cómo debería articularse de manera correcta? Mira, yo creo que el punto de partida ahí es comprender que por desgracia los tentáculos de la corrupción y ahora incluso del narcotráfico y del crimen organizado han hecho las suyas en las instituciones, incluyendo la justicia. La justicia ha permeado gravemente elementos de estos círculos y por lo tanto trabajan no para que se haga justicia, sino para que reine la impunidad. En ese sentido, varias denuncias de la ciudadanía, varias acciones que provienen de otras instituciones, aún con resquicios de transparencia, aún con resquicios de lucha efectiva contra la corrupción, quedan en nada. Y cuando la impunidad empieza a hacerse la regla general, el desánimo de la ciudadanía se fortalece y creo que a eso no podemos apuntar, no se debe permitir que reine la impunidad. Hay que fortalecer las instituciones del sector justicia, hay que trabajar para su efectiva depuración y también hay que estar obviamente pendientes de lo que ocurra en ciertos procesos de alta sensibilidad, de alto renombre, para que pues esta práctica no se convierta en la regla general. Mira, tú has tenido en los últimos meses
casos como Metástasis, como Purga, como Plaga, que lo que han evidenciado es que las instituciones están tomadas. Y en ese sentido, pues la depuración es un paso, pero la justicia es el otro, para que después quienes han participado de estos actos no simplemente vayan a la cárcel un par de meses y después salgan a disfrutar del producto de lo mal habido, como sucedió, por ejemplo, con la señora Mayra Salazar, sino para que efectivamente se haga justicia y sobre todo lo que quitaron al pueblo, los recursos que se llevaron indebidamente, regresen a la ciudadanía. Ese es un reto que aún está muy pendiente, a pesar de que ya contamos con herramientas legales para ello. ¿Cuáles son los principales obstáculos actualmente en el Ecuador para combatir a la corrupción? Mira, yo creo que el primer gran tema que tenemos por delante, no lo voy a denominar obstáculo, es la normalización de la corrupción. Pero así como es el tema mayor, es el tema que más fácil podemos atacar, porque depende principalmente de nosotros. Hace un par de años en Ciudadanía y Desarrollo relevamos una encuesta nacional bajo metodología internacional que nos permitió darle al país el primer barómetro de la corrupción. Ahí se puede entender con claridad por qué se normaliza este fenómeno, porque se ha vuelto una práctica necesaria para acceder a bienes, a productos, a servicios, a atención pública en las instituciones. Si empezamos los ciudadanos a romper ese círculo, dejaremos de normalizar la corrupción. ¿Cómo puede ser posible que para acceder a una cédula o a un pasaporte necesitemos de tramitadores? ¿Cómo puede ser posible que tengamos problemas para un turno para renovación de la licencia en varios cantones de este país? ¿Cómo puede ser posible que para tener un cupo en la educación pública o en la salud pública tenga que recurrir al palanqueo o al soborno? Ahí tú estás perennizando esta práctica por la necesidad, y eso es algo que tenemos que empezar a romper. Pero por supuesto, el obstáculo mayor, y que ese sí ya no depende solo de nosotros, es el que mencionaba hace un momento, la impunidad, porque una de las formas en las que las prácticas corruptas se repiten una y otra vez se debe al hecho de que cuando estas son identificadas no se sancionan. Entonces viene otra persona y dice, si a mi antecesor no le hicieron nada, ¿por qué me van a hacer a mí? Mejor aprovecho el momento. Y yo creo que ahí hay un trabajo muy grande por hacer, que parte de la depuración que mencionaba hace un momento, pero también de hacer las cosas dentro de las instituciones de la mejor manera posible, con controles, con sanciones, con códigos de ética. Así es que esperemos que ese par de obstáculos, porque podríamos quedarnos acá mucho más tiempo hablando de ellos, puedan efectivamente vencerse para empezar a construir en el país una cultura de la integridad, una cultura de la transparencia y una cultura de la rendición de cuentas. Tenemos las 7 horas con 16 minutos, seguimos dialogando en esta mañana con el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, en este momento actual de la historia, más que nunca, existen herramientas digitales casi para cualquier cosa. ¿Existe alguna herramienta digital que nos permita monitorear el gasto público, que nos permita monitorear la independencia de las instituciones o monitorear la transparencia que existe en el Ecuador? Mira, ese trabajo no depende únicamente de la tecnología, de las apps o de las herramientas tecnológicas a nuestra disposición. Estas juegan únicamente una parte. Yo he mencionado hace un momento la importancia de tener en el país un portal único de transparencia. Tú ahí puedes ver la información de todas las instituciones públicas en datos abiertos para poder descargarte y jugar en tu computadora. Pero si no interviene la mano de la persona, si no interviene el juego de los datos, difícilmente vas a lograr un resultado como el que muchas personas esperan. Así es que acá lo que debemos tener muy en cuenta nosotros es el hecho de que la tecnología no ha llegado para solucionarlo todo. La tecnología juega simplemente una parte. Y ahora lo que nos corresponde a nosotros es empezar a trabajar para sumar lo tecnológico y lo humano y lograr dar resultados. Y no es la primera vez, mira que incluso tú tienes herramientas ahí sí digitales que han sido relevadas por la sociedad civil, en la que hasta puedes denunciar corrupción. Si es que la mano del ciudadano no activa estos procesos,
pues simplemente estos quedan en nada, ¿no? Y la aplicación terminará siendo un bonito adorno, en definitiva, eh, que no cumple con su objetivo. Así es que ahí tú tienes dos ejemplos de que la tecnología, por supuesto, hace una parte importante, nos facilita la vida a los ciudadanos, pero el reto mayor está en otro lado. Muchas personas conocen de hechos de corrupción, incluso tienen pruebas, pero no se atreven a denunciarlas por temor a represalias. ¿Cómo se protege a los denunciantes de corrupción en el Ecuador? ¿Está bien cómo se les protege? ¿Debería mejorarse? Mira, ahí sí hay un tema muy importante, sobre todo porque en nuestro país, al reinar la impunidad, los principales sancionados por denunciar corrupción lamentablemente son los denunciantes, y eso es algo que no se debería permitir. La ciudadanía tiene miedo a denunciar por temor a represalias. Cuando reina el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, se potencia mucho más el nivel de riesgo. En ese sentido es que se torna fundamental reforzar las herramientas de protección a víctimas, denunciantes, testigos, que no simplemente sean pues ir a llorar a la fiscalía para que por favor le incluyan un programa, sino para que sean medidas efectivas que permitan que las instituciones funcionen y busquen sin sacrificar al denunciante. Entonces, toda razón en lo que tú decías, se tienen que fortalecer esas herramientas para constituir efectivas garantías para el ciudadano y no simplemente pues cuestiones que están enunciadas en una ley o en un reglamento y que en la práctica sirven muy poco. No, hay un trabajo muy importante que se tiene que empezar a hacer y pues esperemos obviamente que este empiece lo antes posible. Es muy repetido que los jóvenes son el futuro de la patria, el futuro y el presente. ¿Cómo podemos involucrar a más jóvenes en el tema de transparencia, en el tema de transparencia principalmente y de participación ciudadana? Mira, hay quienes dicen que a los jóvenes no les importa la política, que a los jóvenes no les importa lo que pasa en el país, y yo creo que nada más mentiroso que aquello. Tienen una forma distinta de actuar, tienen una forma diferente de utilizar las herramientas, pero eso no quiere decir que la política no les importa. Y dentro de esa política, lamentablemente, está la corrupción, pero positivamente también está la transparencia, el acceso a la información, la integridad y la ética. Así es que yo creo que la juventud está muy pendiente. Lo que en este momento tenemos que hacer es ajustar aquellas cuestiones que las tenemos en el radar de una forma bastante tradicional a lo que significa el mundo de hoy. Tú hablabas hace un momento de herramientas tecnológicas para trabajar contra la corrupción, pero yo te digo que, por ejemplo, las redes sociales, sin ser una herramienta para combatir la corrupción, se constituyen un mecanismo eficiente para, por ejemplo, denunciar. Y ahí tenemos nosotros un trabajo muy importante por hacer con esos grandes usuarios de redes sociales que son los jóvenes y que a través de ellas pueden levantar la voz y hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, yo creo que acá no hay que quitar a los jóvenes de en medio, sino más bien tener en cuenta la realidad actual para poder seguir trabajando con ellos en la promoción de la integridad y la transparencia y, por supuesto, en la lucha efectiva contra la corrupción. En ese sentido, en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ¿qué actividades han implementado y qué información ponen a disponibilidad del público, de los usuarios? Mira, para nosotros, primeramente te digo, lo formativo es clave. Y en ese sentido, durante algún tiempo hemos trabajado en procesos de fortalecimiento de capacidades. Nuestro programa, sí, en los últimos años inactivo, pero durante 11 generaciones se trabajó en la Escuela Anticorrupción para entregar a ciudadanos comunes, activistas, defensores, personas de la sociedad civil, pero también del sector público, del sector privado, herramientas efectivas para luchar contra la corrupción, la comprensión del funcionamiento de las instituciones y del Estado para detectar posibles anomalías o incluso estrategias de incidencia para denunciar
y levantar la voz. Entonces, la formación juega un rol fundamental, pero adicionalmente, durante nuestros ya casi 16 años de vida como ciudadanía y desarrollo, hemos venido implementando de manera permanente iniciativas en la forma de observatorios que levantan información y datos, sí, que le entregan a la ciudadanía insumos para que puedan hacer un trabajo de control social sostenido, consciente, profundo. Entonces, el trabajo no termina ni se detiene ahí. Es simplemente una de las partes, porque adicionalmente, te digo, hemos trabajado en los procesos de gobierno abierto a nivel nacional, involucrando a la ciudadanía de manera activa en los procesos de toma de decisiones, o co-creando reformas normativas, co-creando propuestas de ordenanza, dándole al ciudadano de nuevo insumos para que pues trabaje de manera decidida y firme en los problemas que involucran a su comunidad, en los problemas que involucran a su barrio. Así es que se ha hecho trabajo durante todo este tiempo y esperemos pues de manera posible que durante los próximos años y a pesar de los cambios que ha habido en torno al tercer sector, y me refiero particularmente a la reducción de la cooperación o a la recientemente aprobada ley de transparencia social, se deje que las organizaciones puedan seguir haciendo el trabajo que de manera bastante positiva se ha venido haciendo durante los últimos años. 7 horas 24 minutos en tu noticiero Contextos y Textos. Doctor, ¿qué opinión merecen los políticos, los personajes públicos, las autoridades seccionales como nacionales, que cuando un periodista, y lo pregunto mucho desde el ejercicio periodístico, que cuando un periodista solicita una entrevista, se niegan rotundamente o tienen que pedir una autorización a un ente superior para que les autorice poder brindar una entrevista? No, eso es terrible y rompe con ese elemento que mencionamos durante todo este tiempo, la rendición de cuentas. Las autoridades tienen que de forma permanente decirle a la ciudadanía lo que están haciendo desde su cargo. Y a través de los medios de comunicación y gracias al ejercicio periodístico hay un canal habilitado para aquello. No periodismo complaciente, no periodismo que agacha la cabeza y aplaude, periodismo que hace las preguntas que tiene que hacer, incómodas o no. Periodismo que levanta la voz, que investiga y que tiene datos. Así es que ese deber fundamental de tener a periodistas preguntando, entrevistando, comunicando, forma parte de la misma gestión pública. Los medios de comunicación son amplificadores del mensaje que desde las instituciones y desde las autoridades se tiene que brindar a la ciudadanía. Así es que poner trabas al ejercicio periodístico o poner trabas al acceso de los periodistas a las autoridades es algo que no debería ocurrir, porque no solo estamos hablando de una restricción al ejercicio, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, sino una cuestión de un ataque directo a la ciudadanía, imposibilitada de a través de este canal conocer lo que sus autoridades tienen que decir. Esa animadversión que tienen algunas autoridades al periodismo, o ese amor que tienen algunas autoridades solo por los medios de comunicación y los periodistas pautados, dependientes únicamente de los recursos que provienen de sus fondos, es totalmente anómalo, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que trabajar para que desde las autoridades, desde las instituciones comprendan que el periodismo tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer las preguntas incómodas, tiene que informar a la ciudadanía, tiene que en espacios de opinión poner a quienes están de acuerdo y a quienes no, generar debate y generar crítica. Esa es la única forma en la que las sociedades avanzan. A lo mejor el problema no está acerca del tema de la corrupción, principalmente en la educación. ¿No habría que a lo mejor agregar dentro de la malla curricular, dentro del pénsul de estudios de educación inicial básica y superior, las materias de ética para que el ciudadano se vuelva más consciente o de cívica para que eviten hacerle daño al Estado y al resto de la ciudadanía? Mira, sí, mucho se ha dicho al respecto.
Se ha dicho que este es un proceso formativo, que este es un asunto en el que es vital que las escuelas, los colegios, la malla curricular intervengan, pero yo creo que tenemos que irnos un pasito más atrás. Y ese pasito más atrás tiene que ver con los hogares. Si la familia no educa a sus nuevas generaciones en principios, en valores y en ética, incluso mucho hará el colegio, mucho hará la escuela, pero no se llegará a un cambio profundo. Cuando las discusiones familiares giran en torno más bien a la viveza criolla, a celebrar las malas conductas o a consultarse unos a otros cómo se puede hacer para obtener un beneficio, saltándose las colas, saltándose los turnos o haciendo las cosas de la manera indebida, no se está pues enseñando a los niños o a los jóvenes cómo se tienen o cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí tú tienes un ejemplo de por dónde empieza el tema. Ahí tú tienes un ejemplo de que sí, hay que cambiar la educación indiscutiblemente, pero no es el único paso que se tiene que seguir, ni es la única cosa que tenemos nosotros por delante. Estamos dialogando en esta mañana con el abogado Mauricio Alarcón, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un experto en anticorrupción, democracia y transparencia en el Ecuador. Para cerrar esta entrevista, doctor, ¿cuáles son los índices, los indicadores que se utilizan para medir la transparencia en un país? Hay varios, pero mira que uno puede darse cuenta de lo que está sucediendo en su país. Es, por ejemplo, monitoreando qué está sucediendo con la transparencia activa. Entren al portal único de transparencia, entren al portal de su municipio y vean ustedes si es que ahí está toda la información que tiene que ver con el gasto público, con la nómina, con el directorio, si se cumple efectivamente con lo que dice la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También tú tienes otro tipo de indicadores, el de la independencia de la justicia, el de la no impunidad al momento de juzgar ciertos casos. Entonces, ahí, con esa información disponible, te vas a poder dar cuenta si es que ha mejorado o no el tema de la transparencia en cuanto a acceso a la información, en cuanto a justicia, en cuanto a sanciones para quienes son corruptos. No hay una forma única de medirla. Y generalmente, contrario a lo que algunos piensan, no hay que medirla en función de los millones de dólares que se pierden, pues esas cifras son muy diferentes a las que uno creería y bastante inaccesibles por la dificultad en cuantificarlo. Que hemos perdido en 10 años 70,000 millones de dólares, que hemos perdido tanto número en una obra, no siempre es cuantificable de la mejor manera, pero incluso aquello, en mayor o menor medida, nos permitiría tener algunas luces de lo que ocurre en materia de corrupción. Entonces, te digo, índices hay varios, formas de medir, por supuesto que las hay, pero lo más importante es lo que el ciudadano puede hacer monitoreando la información, viendo qué es lo que ocurre con ella, viendo si este es asequible, viendo qué es lo que está pasando en primera persona, para no guiarse simplemente por los datos como los que presentamos, por ejemplo, nosotros como capítulo de Transparencia Internacional anualmente, con un índice de percepción de la corrupción, sino que directamente con información y datos sea la ciudadanía la que pueda sacar sus propias conclusiones. Tenemos las 7:32 en tu noticiero con textos y textos. Agradecemos la presencia en estos micrófonos del doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.